El 30 de abril de 1994, el cuerpo sin vida de un hombre de 52 años aparece salvajemente apuñalado junto a una parada de autobús en Madrid. Lo que en principio parece un simple suceso se convertirá en uno de los asesinatos más crueles que se recuerdan: el crimen del Rol. He llegado a las 9 menos 20 de la mañana a hacer el segundo viaje que hacía. Me he pegado del autobús, me encendí un cigarrillo, me he ido dando un paseo. Entonces, cuando he vuelto, que ya iba a ser hora para salir, he mirado para abajo y le he visto. He visto allí que tenía una pierna al descubierto, la cabeza así un poco escondida bajo la hierba, y le he visto lleno de sangre por el pecho. Entonces es cuando he subido, he ido a la cabina a llamar a la policía. Los agentes del Grupo Quinto de la Jefatura Superior de Policía de Madrid son los encargados de hacer la investigación. Y en una primera inspección ocular detectan que tiene la documentación encima. Se trata de Carlos Moreno Fernández, un hombre de 52 años, y pues está detrás de la marquesina de la parada del autobús, arrojado en un pequeño descampado que hay detrás. Nos llega al periódico a través del gabinete de prensa de la Jefatura Superior de Policía. Al principio se vio que era un crimen especialmente violento porque había habido muchas puñaladas, en fin. Llegó la policía y nada, nos comentó que mi padre había fallecido, que había sido un asesinato, que había sido con arma blanca en la zona de Bacares y que no sabían nada más hasta el momento. Carlos Moreno tenía 3 hijos, estaba casado. Y como era habitual, todos los viernes había quedado para tomar algo. Sobre las 5 de la madrugada se dirigía a su casa. Lo encuentran en una parada de autobús. Este señor parece que tenía una amistad con una mujer que vivía por la zona, a la que iba a ver y que esa noche había salido de verla. Y por tanto podía tratarse de una venganza, pero fue inmediatamente descartado porque no era en absoluto el perfil. Él tenía la costumbre de regresar a su casa en autobús, excepto los días que cobraba, que por unas medidas de seguridad él se iba en taxi. Pero aquel día la fatalidad hizo que volviera en autobús. El cadáver presenta una veintena de puñaladas. El autor o los autores del crimen se han ensañado con la víctima. La policía baraja distintas hipótesis. Una de las primeras hipótesis que se barajan es la del móvil económico. Pero a los investigadores les llama la atención de que la víctima lleva puesto el reloj y, sorprendentemente, en el bolsillo lleva 60.000 pesetas que corresponden a su salario que acababa de cobrar. Llevaba 60.000 pesetas encima y no se las habían robado. Era una cosa bastante extraña. Estamos hablando del 30 de abril, por lo tanto acababa de cobrar. Y él llevaba el dinero de su nómina en el bolsillo. El móvil económico no existía. El 90% de los crímenes personales se cometen entre conocidos y se ponen a buscar dentro del entorno familiar, de amistades y de trabajo de Carlos Moreno a un posible sospechoso. Nadie tenía motivo alguno para acabar con su vida. La policía estaba totalmente despistada, es decir, ahí no había móvil, buscaron en el entorno, buscaron posibles enemistades. Claro, era un crimen tan irracional donde las víctimas no tenían ninguna relación con sus asesinos, no había ningún tipo de conexión. Y la policía estaba un poco perdida. También esta línea de investigación termina sin éxito. Días sucesivos, pues ya estuve yo en contacto siempre con la brigada, ya me estuvieron contando cómo fue todo y nos fuimos enterando. Intentamos entre todos buscar un móvil, lo primero para saber por dónde podía venir la muerte de mi padre. El grupo de homicidios de la policía, en concreto que era el Grupo Quinto de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, lo que ven es que no tienen ningún tipo de pista. No tienen ningún tipo de pista porque realmente no ven que la víctima tenga ninguna conexión con nada que pudiera dar lugar a un crimen. Eso les desesperaba porque es una violencia como la que se había desplegado allí, tenía que tener una razón última
pensaban ellos, una razón poderosa, y era algo que pensaban que bueno, se nos está escapando. Un tiempo antes de la aparición de Carlos Moreno, en las cercanías había aparecido un hombre también muerto, con 70 puñaladas en su cuerpo, pero con unos indicios que apuntaban hacia un macabro juego sexual. Los pantalones bajados, la bragueta abierta. Como es natural, los investigadores, una de las cosas que hacen al principio también es investigar si ese otro crimen tenía algo que ver, pero es que ni la vida de las dos víctimas tenía nada que ver, ni guardaban ningún tipo de relación, ni por tanto se les podía conectar. ¿Qué estaban buscando en realidad los asesinos o el asesino de Carlos Moreno? Después de varias semanas en las que la investigación parece estar estancada, el caso da un vuelco. Un joven llamado Enrique Martínez acude a comisaría para denunciar que cree saber quiénes son los asesinos de Carlos Moreno. En la comisaría se presenta un chico que se llama Enrique Martínez. Él aporta los nombres de dos amigos suyos, Javier Rosado y Félix Martínez. Dice que son amigos de él que tienen como práctica habitual juegos de rol. ¿Por qué piensa él que pueden ser ellos? Pues simplemente porque en ocasiones han jugado al rol y viendo las informaciones que los medios de comunicación, a través de la televisión, la radio, la prensa, van ofreciendo de este caso, uno de ellos, concretamente Javier, parece tener demasiados datos relativos a este caso. Tras veía las noticias de que había aparecido una persona muerta en una marquesina con 19 cuchilladas, venía a decir que él había sido y se jactaba de que iba a haber muchos más crímenes y decía, no, eso que dice la tele no es así. Cuando decían algo certero, él asentía. Muchos de esos chicos a los que se lo contaron no se lo creían, porque era normal, pensaban que era una cosa fantasiosa de los dos, de Javier y de Félix. Pero sin embargo, uno de los chicos se lo cuenta a su padre. Los padres, cuando oyen esa historia, les dicen, inmediatamente lo tienes que contar a la policía. Si no, el crimen nunca se hubiera descubierto. No hay nada más difícil para la policía de descubrir que un crimen al azar. Es decir, un crimen sin móvil. Evidentemente, los investigadores de la policía, cuando escuchan a este joven, pues el asunto lo cogen con pinzas. Pero, sin embargo, hay dos puntos que les cuadran perfectamente porque no han trascendido a los medios de comunicación. Es una información que uno de los jóvenes, Javier Rosado, ha facilitado a Enrique. Él se jactaba, bueno, pues me dejé el reloj ahí en el crimen. Y además, el guante de látex se rompió. En el lugar del crimen, efectivamente, la policía encontró un reloj, encontró un trocito de guante de látex roto. La investigación, lo único con lo que contaba era con un resto de un guante de látex y con un reloj que no pertenecía a la víctima porque la víctima llevaba puesto su propio reloj. ¿Cómo es posible que una persona ajena a la investigación conozca esos datos si no han tenido trascendencia pública? ¿Qué sucede a partir de ese momento? Que ya está todo absolutamente orientado. La policía empieza a hacer sus primeras investigaciones y ve que efectivamente las cosas empiezan a cuadrar. Enrique Martínez da además un dato especialmente inquietante. Cree que sus compañeros de juegos de rol, Javier y Félix, van a volver a salir a jugar. La policía se plantea entonces la posibilidad de que intenten cometer otro crimen. Los detienen porque se encuentran con que están regresando al domicilio de Félix después de comprar en una tienda un paquete de guantes de látex. El 5 de junio de 1994, poco más de un mes después del asesinato de Carlos Moreno, la policía detiene a Javier Rosado y a Félix Martínez. En el momento de su detención, Javier Rosado tiene un dedo vendado. Lo que está ocultando realmente es una herida. Entonces cuadran las piezas del puzzle. El trozo de látex, de un guante de látex, que se había encontrado en el escenario del crimen, correspondía precisamente a un dedo de un guante. Entonces, lo que parecía lógico es que en el forcejeo la víctima mordió a uno de sus agresores y por eso había caído allí el trozo de guante y Javier llevaba la señal de la mordedura en el dedo. La policía registra las viviendas de Félix Martínez y de Javier Rosado.
En el domicilio de este último, los agentes encuentran importantes pruebas incriminatorias. Y hacen un registro en su dormitorio, en el dormitorio de su casa, donde hay 3.000 libros. Javier Rosado era una persona culta, estaba estudiando en ese momento tercero de químicas, era retraído con los compañeros, pero era una persona culta. En su habitación encuentran un elevado número de libros, hablamos de cientos de libros, de materias relativas a literatura gótica, a esoterismo, a ocultismo. También se encuentra una chaqueta que parece tener rastros de sangre, que podrían pertenecer a la víctima. Se encuentra un cuchillo de grandes dimensiones y quizás lo que acaba siendo uno de los elementos más terribles de este caso, que es un diario detallado de cómo Félix y Javier cometen el crimen. Yo tuve acceso al diario, sí. Tremendo, tremendo. Porque la forma de relato era muy cruel, muy fría, y a mí me impactó, y cada vez que lo leo, pues me sigue impactando. Javier Rosado describía con una frialdad espantosa, espeluznante, cómo habían matado a esa persona. Lo describía detalle por detalle. Dónde le habían aceptado las cuchilladas, cómo habían empezado a hablar con él, por qué habían elegido a esa víctima, que fue al azar. Salimos a la 1:30. Habíamos estado afilando cuchillos, preparándonos los guantes y cambiándonos. Elegimos el lugar con precisión. Yo memoricé el nombre de varias calles por si teníamos que salir corriendo y en la huida teníamos que separarnos. Quedamos en que yo me abalanzaría por detrás mientras él le debilitaba con el cuchillo de grandes dimensiones. Se suponía que yo era quien debía cortarle el cuello. Después de narrar cómo se han ido preparando y cómo prácticamente han salido a la caza de sus víctimas, pues también van anunciando pues, los descartes que van haciendo. Antes de las 5 de la madrugada podían matar a una chica. Estuvieron buscando posibles víctimas en la zona del barrio de Manoteras. Era preferible atrapar a una mujer joven y bonita, aunque esto último no era imprescindible, pero sí saludable. A un viejo o a un niño. Llegamos al parque en el que se debía cometer el crimen. No había absolutamente nadie. Solo pasaron 3 chicos. Me pareció demasiado peligroso empezar por ellos. La segunda víctima era una jovencita de muy buen ver, pero su novia la acompañaba en un repugnante coche, y ahí la dejó. Fuimos tras ella, pero se metió en un callejón. Se cerró la puerta tras su nuca. Finalmente, siempre siguiendo la secuencia cronológica que está perfectamente detallada en este diario, el seleccionado es Carlos Moreno. Y además no solo esto, es que describen cómo se desarrolla todo el ataque, cómo se produce la defensa de la persona que está siendo brutalmente agredida y cómo finalmente se desarrolla la muerte. Serían las 4:15. A esa hora se abría la veda de los hombres. Vi a un tío andar hacia la parada de autobuses. Era gordito y mayor, con cara de tonto. El plan era que sacaríamos los cuchillos al llegar a la parada. Le atracaríamos y le pediríamos que nos ofreciera el cuello. En ese momento yo le metería el cuchillo en la garganta y mi compañero en el costado. La víctima llevaba zapatos cutres y unos calcetines ridículos. Era gordito, rechoncho, con una cara de alucinado que apetecía golpearla y una papeleta imaginaria que decía, quiero morir. Si hubiese pasado a la 1:30 no le habría pasado nada, pero así es la vida. Lo único que quiero es verlo bajo tierra, es lógico, es lo que piensas cuando muere tu padre y de una manera como la que ha muerto, ¿no? Y con el cachondeo que se lo han tomado en el mismo momento que le estaban matando, lo único que piensas es matarles, es lógico. No había móvil y él lo eligió porque era el más indefenso en ese momento y no había nada que lo pudiese vincular con él. Es la mala suerte de estar en el lugar no apropiado. Primero simularon que era un atraco. El señor evidentemente se resistió, decía que no les daba dinero. Ellos en realidad no querían dinero. La primera cuchillada en el cuello, que le cegó el cuello, se la dio Javier Rosado a la víctima, a Carlos Moreno. El menor, cuando Javier le asestó la primera cuchillada en el cuello, empezó a castigarle a navajazos el estómago. En el forcejeo cayeron por un terraplé que había al lado de la marquesina de autobús. El hombre intentó huir, pero Javier Rosado le alcanzó y siguieron dándole cuchilladas.
Seguía vivo. Sangraba por todos los sitios. Aquello no me importó lo más mínimo. Es espantoso lo que tarda en morir un idiota. Contemplamos a nuestra primera víctima. Sonreímos y nos dimos la mano. Me daba la sensación de haber cumplido con un deber, con una necesidad elemental. Eso me daba esperanza para cometer nuevos crímenes. Creo que no he leído en mi vida una cosa tan dura de un asesinato. Porque era un asesinato contado en primera persona y además de un individuo que había disfrutado con lo que había hecho. La verdad es que a mí me resultó espeluznante cuando empecé a leer lo que ahí se decía. Es impresionante, eso es terrible, lo que tarda en morir una idiota. Decía, refiriéndose a los 15 minutos, según luego testificaron los forenses, que emplearon en asestarle las 19 cuchilladas. En los crímenes violentos se utilizan dos tipos de violencia: la violencia instrumental y la violencia expresiva. La violencia instrumental es aquella que utilizas directamente para conseguir un fin. Por ejemplo, golpear a la víctima para que te dé algo que tú deseas. En el momento que te lo da, paras con la violencia. La violencia en este caso es un vehículo, un instrumento para conseguir lo que pretendes. Una vez que la aplicas y lo consigues, no sigues con ella. La violencia expresiva excede con mucho la necesaria para conseguir tu objetivo. Y es una violencia que está denotando el estado anímico, psicológico del sujeto, sus fantasías, sus deseos. En el caso de la muerte de Carlos, había claramente una violencia expresiva. Había un deseo de hacer sufrir a la víctima, que excedía con mucho la necesaria para acabar con su vida. El diario de Rosado no es más que un relato novelesco, como otros relatos que él había hecho ya, de estilo novelesco. Es decir, el diario es un conglomerado de plagios de literatura y de películas de terror, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que están mezcladas cosas que no sucedieron en la realidad con un hecho que sí sucedió en la realidad. Entonces, claro, cuando uno lee el diario a sabiendas de que es efectivamente una persona que falleció y que falleció en aquellas circunstancias tan absolutamente horripilantes, el diario da escalofríos. Se cuentan allí una serie de historias que son absolutamente delirantes, pero mezcladas con realidad. Por eso fue tan difícil interpretar ese diario. Muy difícil, porque se anotaban cosas que pertenecían al juego, cosas que pertenecían al pensamiento de Javier, cosas que comentaban Javier y Félix y cosas de la realidad. Una vez consumado este, vamos a llamarlo así, juego mortal, Javier Rosado recrea una ficha en la que muestra, pues por ejemplo, cómo es el personaje con el que han acabado. Destaca las cualidades de este personaje. Habla, por ejemplo, de que tiene fuerza 8, de que tiene carisma 4, que tiene poder 6. Es decir, le va dando una serie de puntuaciones dependiendo de cómo él ha valorado que era esta persona. Y es curioso cómo destaca que a la voluntad le pone 16 puntos. Es decir, esto lo que nos viene a demostrar es que Carlos Moreno evidentemente se defendió de sus agresores. Se hicieron análisis a las uñas de la víctima que revelaban el enorme forcejeo que había mantenido con ellos para evitar que le matase, y había pelos en las uñas y había restos claros de ADN de los asesinos. Independientemente de las puñaladas mortales que, por ejemplo, presentan el abdomen, sus manos, sus brazos presentan diferentes cortes que vienen a demostrar que él se intentó defender, pero finalmente no le sirvió para nada. La policía descubre que el propio Javier Rosado ha diseñado el juego Razas y que lo ha puesto en práctica con el asesinato de Carlos Moreno. Entre los juegos de rol que ellos practicaban había uno fundamental. Lo habían bautizado como Razas. Y digo que lo habían bautizado porque no estaba a la venta. Este juego, con todas sus complicaciones, con todas sus aristas, lo había creado el propio Javier Rosado, que no dejaba de ser el líder de este grupo de 5 amigos. Se había creado un mundo en el cual había de 200 y pico razas distintas. Bueno, era un juego de guerra. Y era un juego absolutamente violento sobre el tablero. El final del juego es que una raza se hiciese con el poder absoluto y sometiese a todas las demás. Ellos eran muy amigos los 5, tenían todos una cierta dependencia de Javier Rosado, sobre todo por una cuestión de edad, porque Javier Rosado era mayor que ellos. Además era el creador del juego y además era el que en el juego del rol ejercía el papel de máster, es decir, el que dirigía de alguna manera la partida. Félix en esta concreta situación se vio envuelto en una espiral que consistía en que se pasaban horas y horas y horas juntos y solos jugando a un juego que se había inventado el maestro, Javier. Y ahí él perdió los límites de la realidad
y entró en un mundo de fantasía que no pudo controlar. Era a todos los efectos un esclavo intelectual de Javier Rosado. No hacían otra cosa que no fuera jugar a ese juego en una mesa alrededor de un tablero, un día y otro día y una semana y otra semana. Es decir, jugaban y su mundo prácticamente se redujo en los meses anteriores al asesinato, se redujo a la partida que jugaban de razas. Sabíamos que tenían partidas de terror porque sacaron una especie de club y sabíamos que jugaban a eso, vamos. De hecho hay carteles por la cafetería de los juegos y eso. Creo que es lo más parecido a una secta que yo en mi vida profesional he visto. Una secta con un líder de la secta que tenía absolutamente dominados a los otros 4 y que había un seguimiento casi ciego de lo que hacía el líder. Cuando salta lo del juego de rol, evidentemente es una enorme sorpresa para los periodistas y también para los propios investigadores, porque no se había producido jamás en España un caso similar. El crimen tuvo una repercusión espectacular a nivel mediático, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y llamó muchísimo la atención en la sociedad española, que quedó conmocionada. Era como los chavales habían sido capaces de llevar un juego de rol, un juego con fichas en un tablero, de llevarlo a la realidad. Y como esas cabezas de estos 2 chicos no tuvieron el freno necesario para decir, bueno, esto es la realidad y este es el juego. Yo no lo pensaba, o sea, a mí cuando me enteré que era por un juego, me quedé alucinada, o sea, me quedé blanca, o sea, que le mate por un juego es que rarísimo. Además, un juego de rol me parece que es que es increíble, vamos. Nosotros pensábamos que sería por otra cosa, vamos, pero al menos por un juego. Iba a pensar que por un juego se puede matar a la gente. Nadie, vamos, yo pienso que nadie. En aquel tiempo, analizando el contexto social, donde el juego de rol es algo que está llegando de América, muy poco conocido, no son muchos los que los practican, de repente los periódicos nacionales salen con grandes titulares en los que hablan del crimen del rol. Imaginemos la psicosis, la conmoción que provoca en la sociedad. De hecho, a partir de ese instante podemos decir, posiblemente por desconocimiento, que los juegos de rol se acaban demonizando. A los adolescentes se les recomienda que no jueguen, porque si tú juegas al rol, puedes acabar como Félix y como Javier, convirtiendo lo que es una ficción en una terrible realidad. Pues un juego de rol es coger una personalidad de un personaje que tú manejas, que no tiene por qué ser parecido a ti, e interpretar, pero solo interpretar, no sacarlo de sus casillas y ir pues a través de unas aventuras con tus compañeros. La imaginación es lo que más se usa en este juego. Además, según te lo imagines tú, le puedes sacar más o menos partido. Cuando estás jugando, quizás realmente te puedes meter mucho en tu personaje, interpretarlo hasta el punto, pues no sé, de realmente a lo mejor creértelo, pero cuando estás jugando con tu ficha, pero cuando dejas ya se rompe, ya te vas a tu casa, vamos, en cuanto dejas de jugar, ya es el mundo real, vamos, es que te olvidas totalmente de lo que estabas haciendo. Vamos, yo creo que todos lo separamos muy bien. La detención de Javier Rosado y de Félix Martínez hace que sus nombres sean conocidos públicamente. La sociedad se pregunta quiénes son realmente estos 2 jóvenes que presuntamente han cometido uno de los crímenes más horrendos que se recuerdan. Quizás para saber por qué se desarrollan todos estos acontecimientos tenemos que meternos en el entorno social de estos 2 jóvenes. Hay que decir que ellos vivían en el distrito de Chamartín, que para quien no viva en Madrid, pues es un distrito de clase media alta. Las amistades de Javier coinciden en que es una persona aparentemente normal, si acaso un poco retraído, un poco solitario, con un buen nivel cultural, un buen nivel intelectual, de una familia bien, y que estaba matriculado en químicas. Javier Rosado era un chico muy delgado y muy poca cosa, mientras que Félix Martínez era un chico alto y fuerte. Físicamente representaba una cosa y emocionalmente era todo lo contrario. Por su aspecto físico no era muy popular el biólogo no era muy popular entre sus compañeros, pero encontró a un menor que admiraba de él sobre todo su vasta cultura, que la tenía. Luis era taciturno, era lector empedernido, pero tampoco era capaz de asimilar muy bien las lecturas. Estaba enamorado de Lovecraft, por ejemplo, que era, en ese autor basaba muchas de sus famosas razas. Un joven de aspecto frágil
un joven más, un joven normal, no tenía ninguna característica así que le denotara como alguien especial. De manera que nada en su vida normal hacía pensar que se escondiera dentro de él un asesino implacable. Javier Rosado presenta lo que llamamos una fachada compensatoria. Es el buen hijo, es el buen compañero, un alumno perfecto, un chico que no da problemas, que no llama la atención, que no da la nota, que pasaría desapercibido entre cualquiera de nosotros. Javier Rosado era alguien que pasaba desapercibido en cualquier sitio hasta que tomaba la palabra y se ponía a hablar. Tenía una inteligencia prodigiosa, una cultura importante. Era, y supongo que seguirá siendo, y fue un hombre muy inteligente, muy seductor, con una gran capacidad de convencer al otro, no solo a Félix, sino a cualquiera que le rodeara. Era un hombre con mucha fuerza personal, con mucho conocimiento cultural y con mucha capacidad de persuasión. Entonces Félix se convirtió en un discípulo, era como un discípulo en una secta. Lo que pasa es que la secta solo eran dos, el maestro, que era Javier, y el discípulo absolutamente entregado, prácticamente abducido, que era Félix. El que era un obsesionado con el juego de rol era su amigo, Félix, que se acerca a él para enseñarle ese juego, cómo se juega el rol. Y es a partir de ese momento cuando Javier Rosado empieza a pensar, a cavilar. Félix era un chaval que era mucho más joven que Javier. Él estaba bastante impresionado y bastante admirado por el otro joven, por Javier, y bueno, pues se dejaba de alguna manera llevar y tenían los mismos gustos, las mismas aficiones. En gustos y aficiones eran un poco particulares, un poco especiales. Les gustaban mucho los temas macabros, ¿no? Me gustaba mucho escribir y escribía unas obras un poco extrañas, ¿sabes? Se cambió a KUF porque era de letras y decía que quería aprender a escribir, pero las obras eran un poco macabras. Sí, yo escribí una obra de teatro para aquí, para el instituto, pero se la denegaron porque dijeron que no la entendían. Pero, o sea, tampoco era... Lo que pasa es que era muy difícil el papel para que se lo aprendiesen los actores. Tenía palabras muy complicadas y eso... No, pero era un tema, no era apropiado, era todo el mundo se moría, todo el mundo... Y muy fuerte. Félix Martínez, el menor, sus circunstancias familiares habían sido muy duras. Sus padres habían fallecido por cuestiones fruto de drogas. Él en realidad vivía en ese momento con su padrastro. Era muy desarraigado. Recuerdo que en el interrogatorio que le hicieron los psicólogos, él comentaba que nunca había sentido tener una familia, que nunca había sentido cariño de nadie, ¿no? Y que en Javier Rosado encontró ese cariño, encontró esa complicidad. Pues Félix era un chico con una familia desestructurada que encontró en ese grupo pues lo que le faltaba en la sociedad y fue un amigo fiel que le siguió a pesar de que no le creía a todas las cosas que decía Javier, pero le siguió y fue fiel. Félix tuvo una relación de dependencia de Javier, de tal manera que si dejaba a Javier y dejaba al grupo se quedaba otra vez en el hueco social de la nada. Durante los interrogatorios ante la Policía Nacional, las declaraciones de los dos acusados son radicalmente opuestas. Mientras que Félix Martínez se derrumba y confiesa, Javier Rosado niega su implicación en lo ocurrido. Javier Rosado niega su participación en los hechos y alega incluso pues, alguna patología mental. Incluso además llega a aludir a diferentes personalidades que él mismo tiene en su interior. Unas no se ponen de acuerdo con las otras. Inicialmente dijo que él no lo había hecho, que si decían que lo había hecho, sería así, pero que él no lo había hecho. Porque desde el principio dijo que los que lo habían hecho eran 3 de las personalidades que él tenía dentro, que se habían confabulado para ese acto. Bueno, una de las personalidades era Satán, que es muy habitual en las personalidades múltiples. Entonces se juntó el mal, la fuerza y una tercera personalidad que dio el visto bueno. Se juntaron las 3 y pasaron a la acción. Félix jamás me relató expresamente lo que había ocurrido aquella noche. Yo se lo pregunté varias veces, igual que otros peritos.
pero no atinó a decirme exactamente qué había pasado. Lo que sí supo decir es que salen de la casa y al azar encuentran a este hombre y Javier le impone a él que le sujete al hombre mientras Javier apuñala. Eran jóvenes, eran muy jovencitos, entonces tampoco a lo mejor él era muy consciente de lo que iba a ocurrir hasta que no te ves en el momento y en la situación, ¿no? Él siempre decía que le tenía miedo. Cuando yo vi a Félix por primera vez, me encontré con un niño. Era un niño a todos los efectos. Era inmaduro, no sabía lo que iba a hacer en su vida futura, no sabía lo que iba a hacer en general. Él empezó a explicar lo que sabía del asunto, porque no sabía tanto como él creía. Yo me di cuenta de que estaba absolutamente sometido psíquicamente al mayor, a Javier Rosado. No tenía ninguna patología psiquiátrica, tenía unas carencias sociales que le daba a este grupo. Y ahí en el grupo tienes que mostrarte como parte del grupo y a veces hacer cosas como las que acompañó a Javier, pues que posiblemente no se le habían pasado por la cabeza ni se les volverán a pasar. Nunca quedó claro que él participara exactamente en el apuñalamiento, quizá en la sujeción, pero no en el apuñalamiento, y todo eso él lo expresaba de manera confusa, con culpa, vergüenza y sobre todo inexperiencia vital. El 27 de enero de 1997, casi 3 años después del asesinato de Carlos Moreno, comienza el juicio contra Javier Rosado y Félix Martínez. El debate se centra en si Rosado es un enfermo mental con personalidad múltiple o si por el contrario es un psicópata perfectamente consciente de sus actos. La primera vez que yo vi a Javier Rosado lo vi en los calabozos de los juzgados de Plaza de Castilla. Hay una foto que se ha difundido mucho en los medios de comunicación donde él se ve acompañado por la Guardia Civil y con la cabeza agachada y esposado a las espaldas. Lo esposaron por detrás, pues bueno, porque había levantado tanta conmoción el crimen que incluso los propios agentes de la Guardia Civil entendían que no era justo que se tapara la cara, que al menos conociera a España qué persona había cometido tan brutal crimen. Yo le pregunté, Javier, ¿te arrepientes de lo que has hecho? Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, eso decía. Rosado lo recuerdo como en su personaje, porque él crea personaje y por lo tanto tenía el personaje judicial. Entonces creo ese personaje que era el que tenía que llegar a la sala. Bueno, pues yo creo que como creó su personaje lo tenía preparado, ¿no? Es decir, yo creo que tenía preparado hasta la alternativa de si lo cogían, ¿no? Por lo tanto creó un personaje. Y no fue fácil desmontarlo, ¿eh? La gran duda que se planteaba durante el juicio era si Javier Rosado era una persona que estaba, enferma mentalmente o simplemente era un psicópata. Javier Rosado, el principal inculpado en el asesinato del juego del rol, ¿es o no es un loco? Esta es la pregunta clave que se debate hoy en el juicio que se sigue desde hace 4 días en la audiencia provincial por el asesinato de un hombre víctima de un juego macabro. Psicólogos y psiquiatras no se ponen de acuerdo en sus diagnósticos, salvo en que se trata de una personalidad con una psicología muy compleja. Fue muy interesante porque la presidenta de la sala, creo que era una mujer, en vez de hacer que declarasen unos y otros, lo que hizo fue que se sentasen todos y expusieran sus opiniones y se contradijeran entre ellos, ¿no? El juicio se convirtió en un auténtico duelo forense. La batalla no era baladí, se jugaba mucho, puesto que si Javier Rosado era consciente que su destino sería un centro penitenciario, pero si por contra era un enfermo mental, acabaría en un centro psiquiátrico. Si la justicia me los pone en la calle, no sé lo que puede pasar. De primera, si quieren que una familia honrada se vuelva criminal, pues lo van a conseguir. Porque yo, desde aquí, digo a toda España, no voy a consentir que esta gente salga a la calle. Queremos que se cumplan todas las condenas al respecto. Y yo pido desde aquí al pueblo español la pena de muerte para estas 2 personas. Nunca un personaje ha desatado opiniones tan dispares entre los peritos forenses. La cuestión es que no es tan fácil como ir al dentista y te duele una muela y te la sacan. En psiquiatría y en psicología las cosas son muy variables. Un sujeto te dice A o te dice B y por eso no puedes deducir cómo piensa. En este caso,
La gran duda fue si realmente era un trastorno de la personalidad, si era un trastorno esquizofrénico, si era un simulador, o si era un hombre hiperinteligente que se burlaba del sistema y se inventó eso para justificar el crimen. Estaba controlado por otros yo, que son las distintas personalidades que él sentía que tenía dentro cuando entraba en trance, y que hacía que se apoderase de él en sus pensamientos, en sus movimientos y en sus actos. Yo el diagnóstico que puse es que tenía un trastorno de la identidad, un trastorno disociativo de la identidad, del yo. Antes se llamaba personalidad múltiple. Supone que la persona se siente que hay otras personas dentro de él que son los que en determinados momentos controlan toda su actuación. Él decía que tenía una personalidad múltiple de 43 personalidades, cosa que no existe en toda la historia de la humanidad, por lo menos hasta donde yo conozco, ¿no? Los resultados todos apuntaban siempre a un sujeto que tenía un perfil claramente psicopático y que era simulador del trastorno de personalidad múltiple. Y claro, luego las 43 personalidades eran realmente 43 personajes que él había creado de un juego que había inventado, que se llamaba Razas, y que cada personaje pues tenía una propia personalidad. Él decía, yo tiro un dado y me sale la personalidad 18, y la personalidad 18 corresponde con tal personaje, que realmente era un juego que él había diseñado, ¿no? Y entonces basó todas las características de sus personalidades en esos personajes. Por su ausencia de expresión facial, por su ausencia de miradas, por su frialdad en el ánimo, por su parquedad en las palabras, estaba ante una persona con una psicosis, es decir, una persona enferma mental. Él no tiene capacidad de arrepentimiento puesto que tiene características psicopáticas, y el psicópata no tiene la capacidad para tener arrepentimiento, no lo siente. Si se me solicitan 3 características, yo destacaría el desmesurado sentimiento de autoestima personal, una frialdad emocional bastante intensa y una tendencia a la mentira y a la manipulación constante. Es un perfil claramente de características psicopáticas. Los informes de los peritos psiquiátricos forenses eran muy desfavorables, es decir, solamente los psicólogos mantenían que Javier Rosado tenía conocimiento y conciencia de lo que había hecho. Los psiquiatras, sin embargo, pensaban que era un auténtico desdoblamiento de personalidad y que por lo tanto era inimputable en la medida de que no era consciente del bien y del mal. Las psicólogas tuvieron el mérito de luchar contra forenses de prestigio muy reconocido y mantenerlo durante casi 2 años, ¿no? Es decir, algo difícil, ¿eh? Y al final, pues, evidentemente tenían razón, ¿no? Pues en el juicio se intentó desprestigiar incluso por la edad que teníamos, ¿no? En aquel entonces éramos 2 mujeres muy jóvenes y hasta se nos intentó, pues dejar de alguna manera subliminal que como éramos muy jóvenes no tendríamos la suficiente experiencia. Teníamos en contra que éramos psicólogas, que éramos jóvenes. Y bueno, también es muy importante el hecho de que la psicología forense en España en aquella época no tenía el reconocimiento y el prestigio en los tribunales de justicia españoles como la psiquiatría forense. Y pocas veces he visto yo a tantos peritos participando en un juicio y dar opiniones tan absolutamente dispares los unos de los otros. No se ponían de acuerdo entre ellos. Había un grupo de los peritos que sostenían que era un enfermo mental, un esquizofrénico y que tenía una gravísima afectación de las facultades cognitivas y volitivas. Y había otra parte de los peritos que sostenían que era un psicópata, que no tenía afectación ninguna, que era un simulador. Las tesis en la defensa psiquiátrica de Javier Rosado fueron tan contrapuestas y uno se pregunta, ¿es que un perito de parte puede de algún modo construir un especial diagnóstico para favorecer a su informado, en este caso aquel que le contrata? No. La ley de enjuiciamiento criminal establece que los peritos están obligados a decir verdad. Cosa distinta es que conozca algún elemento que no favorezca a su cliente y lo omita. Durante las 3 semanas que se prolonga el juicio, la actitud en la sala de Javier Rosado es totalmente contraria a la de Félix Martínez. Frente a la arrogancia del líder del crimen del rol de Javier Rosado en el juicio, el testimonio de Félix fue de pesadumbre, de arrepentimiento, de disculpas. Fueron 2 testimonios muy distintos.
Bueno, Javier Rosado durante el juicio primero se acogió a su derecho a no declarar, es decir, no contestó a ninguna pregunta. Por lo tanto, la actitud que mantuvo durante todo el juicio, que si no recuerdo mal duró un par de semanas, fue absolutamente pasiva, observando y sin decir absolutamente nada. Es que los padres de Javier prefieren que no hagamos sus letrados declaraciones y hay que respetar su voluntad, ¿no? Era una persona soberbia, era muy soberbia. Sus gestos y modales a lo largo de la vista se le veía arrogante. Tuvo un comportamiento arrogante. Tomaba notas todo el tiempo y que cuando hablaban los psiquiatras hacía la V de Victoria. Siguió manteniendo la misma tesis. Se dedicó todo el juicio a escribir en una libretita y tal. Cuando se le ofreció el derecho a la última palabra, hizo uso de ese derecho y dijo algo que luego quedó reflejado en la sentencia y fue uno de los argumentos que utilizó el tribunal para sentenciarle. Recuerdo su alegato final y de alguna manera tanto mi compañera como yo esperábamos algún tipo de alegato así, porque es muy típico, muy característico de este tipo de personalidades psicopáticas. No pueden evitar el sentimiento de estar por encima, ¿no? De ese sentimiento de grandiosa autoestima que te comentaba antes, ¿no? De quedar por encima, de tenerlo todo claro y quiero recordar que dijo que él no había sido, pero que en todo caso el cuchillo pequeño, que era el que hacía las heridas leves, lo llevaba él, con lo cual pues queda todo dicho, ¿no? También de alguna manera. Y se derrotó Javier Rosado, el ideólogo del crimen, se derrotó. Dijo, porque es que yo no llevaba el cuchillo grande lo llevaba Félix. Claro, Félix había mantenido en su declaración que el cuchillo grande lo llevaba Javier y él intentó desmentirle, pero claro, de camino implícitamente estaba reconociendo que él había participado en el crimen. Se habló mucho si el juego de rol o los juegos de rol tenían algún tipo de responsabilidad en lo que había pasado. Yo creo que ninguna. Es decir, yo creo que sucedió a través de un juego de rol como podía haber sucedido a través del ajedrez o a través del parchís. El juego de rol fue el vehículo a través del cual Javier Rosado volcó todas sus obsesiones y posiblemente todos sus problemas. ¿Es malo el rol? No, lo que es malo es el personaje que instrumenta el rol, ¿no? Es rol como se juega, pero yo creo que los juegos no son inofensivos. Yo creo que las actuaciones son de las personas. Y Javier Rosado es una persona muy significada, que atrae a un grupo de gente detrás de él, ¿no? Hoy en día sabemos que los juegos de rol son juegos básicamente los que uno se posiciona frente o adoptando determinados personajes que son absolutamente inocuos y que incluso en ocasiones ayudan al desarrollo social, afectivo y emocional de quienes participan y que nada tienen que ver con la actividad criminal. El 18 de febrero de 1997, la Audiencia Provincial de Madrid dicta sentencia contra Javier Rosado y Félix Martínez. 42 años de cárcel ha impuesto la Audiencia Provincial de Madrid a Javier Rosado, el principal inculpado del asesinato llamado del juego de rol, y 12 años de reclusión menor para su cómplice en el crimen, para Félix Martínez. Quedan absueltos otros 2 amigos acusados en su día de conspiración para un nuevo asesinato. La balanza finalmente se inclinó por la tesis de las psicólogas forenses y se determinó en sentencia, y así se ratificó por el Tribunal Supremo, que Javier Rosado era plenamente consciente del asesinato vil, cruel y con un claro ensañamiento de Carlos Moreno. Había querido matarle y sabía que estaba matando a un ser humano. El menor, como era menor de edad, tenía 17 años entonces, fue condenado a 12 años de cárcel. Si la justicia española sigue así, lo único que va a intentar es que el pueblo nos tenemos la justicia por la mano. Porque no se puede hacer que un tío que comete un asesinato, como se ha demostrado, como que llevaba el cuchillo y todo, porque tenga 17 años, le caiga 12 años de prisión menor y que a los 7 años esté en la calle. Félix Martínez pasó 4 años de los 12 a los que había sido condenado por el suceso del crimen del rol. Posteriormente, cuando salió a la calle, estuvo en un piso tutelado, pues intentando ver si realmente esa reinserción se iba produciendo. Nada más salir de prisión ya se le empezó a dar permiso con 3 años y pico, 4. Fue a una residencia de Horizonte Abiertos, una residencia donde van internos. Allí estuvo durante un tiempo. Se marchó durante varios años a Alemania. Quería olvidarlo, quería olvidar el terrible crimen que había cometido en España.
Javier Rosado cumplió su pena en la cárcel, pero de una manera que podemos decir ejemplar. Es decir, ha sido un preso que no ha creado el más mínimo conflicto durante toda su estancia. Es más, ha aprovechado el tiempo de estancia en prisión para terminar 3 carreras. Es una persona intelectualmente con un nivel altísimo. Recuerdo que en instituciones penitenciarias me dijeron que era un caso único. No había otro interno, no recordaba ningún otro interno que hubiese estudiado 3 carreras, terminado una y estudiado otras 3 carreras en prisión. Se licenció, salió a examinarse, aprobó. Creo que daba clases de ajedrez a otros internos dentro de la prisión y que llevó la biblioteca. Con lo cual, eso también corrobora el diagnóstico de las psicólogas forenses, ¿no? Puesto que una persona que tuviera el deterioro cognitivo que tiene un aquejado de ese trastorno de salud, como puede ser una esquizofrenia, una personalidad múltiple, cualquier trastorno psicótico, pues hubiera sido inviable, ¿no? Javier Rosado, de los 42, cumplió 12 o 13 años de prisión. A los 13 le dieron el tercer grado. Después de haber hecho exámenes, etcétera, le dieron el tercer grado, tenía un buen comportamiento en prisión y no había más remedio que darle el tercer grado, y luego el tercer grado vino la libertad condicional, es decir, con 13, 14 años ya estaba libre en la calle. Desde la perspectiva de la reinserción social es innegable que Javier Rosado y Félix Martínez cumplieron sus condenas y por tanto sus cuentas con la justicia. Obviamente para la familia de Carlos nunca podrán pagar lo que hicieron porque acabaron con la vida de su ser querido. Lo que cabe plantearse es hasta qué punto presentan peligrosidad criminal. Félix era un buen chico, tenía buena madera, luego su padre lo apoyó mucho y yo creo, sin saber nada de lo que ha sido en estos 20 y tantos años, que Félix habrá rehecho su vida aceptablemente bien, porque era básicamente un muchacho sano. Pues las probabilidades que podría tener Rosado de reincidir las desconozco, ojalá se pudieran conocer y ojalá se pudieran evaluar, ¿no? Pero en el caso de Rosado y de la psicopatía, pues desconozco el riesgo, pero si se dieran las condiciones oportunas y necesarias de nuevo, pues claro que podría ocurrir de nuevo. Yo en el informe en su momento puse una parte del riesgo que podía existir, pero no deja de ser un riesgo como una probabilidad que no se puede medir, y sobre todo sin haberle visto después de aquel momento ni cómo está ahora. Javier Rosado para mí es una incógnita, lo fue entonces y lo seguirá siendo ahora. Un hombre con una inteligencia muy extrema y con una capacidad de poca sintonía emocional con los demás, con mucho conocimiento y por lo tanto sabrá adaptarse al medio. Es decir, con conocimiento y con carreras estudiadas, y posteriormente se llegó a casar, etcétera, él ha debido reconstruir su vida con discreción. Hablamos siempre de los protagonistas, especialmente de aquellos que cometen los crímenes, pero quizás dejamos de lado a las víctimas colaterales, que no son solo los familiares de la víctima, sino también los familiares de aquellos que han cometido el crimen, porque pensemos, después de tiempo transcurrido, cómo ha podido vivir estos años la familia de Javier Rosado y de Félix Martínez. Seguramente han sido años aciagos para ellos y entiendo también que en un momento determinado intenten olvidar este terrible episodio, no pasar página, porque estas páginas nunca se pasan, pero sí intentar emprender una nueva vida, porque si no, entiendo que uno no puede seguir precisamente con una vida normal. En 2010, Javier Rosado obtiene la libertad definitiva. Su familia asegura que lleva años integrado en la sociedad. Acude a diario a su puesto de trabajo, donde solo su jefe sabe que él es uno de los asesinos del rol. Félix Martínez ha regresado de Alemania y se ha vuelto a instalar en Madrid. Afirma que el rol y aquel chico de 1994 ya no existen, que ahora es otra persona.